consejo de esta hora. Vamos a hablar en el tema: ¿por qué no nos salen las cosas como queremos? ¿Por qué no nos salen las cosas como quisiéramos? Bien, hermanos, todos sabemos que los hombres o los jóvenes o muchachos o señores que el Señor llamó para que fueran ellos sus discípulos, no fueron ingenieros, no fueron personas letradas, no fueron personas de la alta alcurnia, no fueron académicos religiosos, rabinos, sino que todos sabemos que el Señor llamó a pescadores. Ellos se habían criado, a estos que llamó el Señor, la mayoría de ellos en los alrededores del lago de Galilea, o el lago de, bueno, tiene varios nombres, pero este era un mar de Galilea o lago de Galilea. Estos discípulos que el Señor llamó, ese era el rubro de ellos, eso eran las actividades con las cuales ellos se ganaban la vida. Pero tuvieron la bendición de haber sido escogidos, llamados por el Señor, como ya decíamos. Pero sucede algo en esto que es lo siguiente: ellos habían estado tremendamente motivados, el ser parte de ese grupito de discípulos, de personas a quien el Señor les comunicaba cuáles eran los planes, de qué manera era el asunto del reino. Y no era para menos, porque era algo que no se lo merecían, pero que el Señor así lo había determinado. Ellos se desenvolvieron acompañando al Señor durante 3 años y medio, diríamos. En estos 3 años y medio ellos experimentaron cosas extraordinarias. Ellos se llenaron de expectativas espirituales, porque de alguna manera ellos llegaron a comprender que Jesús era el Mesías. Aunque digo de alguna manera porque siempre habían dudas en ellos. Siempre cuando leemos en la palabra, por ejemplo, cuando Pedro en una ocasión le dijo: si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Todas esas frases eran frases como que todavía a ellos les faltaba que pudieran tener una comprensión clara de quién era Jesús. En momentos ellos se quedaban admirados, y en otras ocasiones decían: y bueno, ¿y quién es él? Decía, que hasta los vientos le obedecen. Todas esas frases eran frases que todavía ellos no habían llegado al conocimiento de quién era Jesús, como decíamos. Ellos tenían las expectativas del reino, pero lo que viene cambiando la situación ya para luego de que pasó el ministerio del Señor es la muerte de Jesús. Cuando Jesús
va a la muerte, al Calvario, también les fue un poco difícil el poder asimilar lo que era que Él muriera. Pues generalmente casi todos los judíos siempre tenían la idea que su Mesías era pues un líder político, un líder guerrero. Pero cuando Él les hablaba de su muerte, ellos se incomodaban en el sentido de verse huérfanos al saber que pues Él les decía de que iba a morir o que iba a entregar su vida. Y eso fue lo que sucedió, y ellos pues llegaron a ver esto que el Señor ya les había comunicado. Para ellos fue un impacto, y no era para menos, porque como dije hace un momento, ellos tenían grandes expectativas. Pero cuando se da este caso de la muerte del Señor, bueno, unos corrieron para un lado. Ustedes hemos leído que se encerraron un grupo de ellos, asustados que también les podía tocar la misma suerte. Otros, allá en Lucas lo vemos que agarran para su lugar. Los que mienta Lucas de que iban camino de Emaús eran discípulos, solo que no mientan los nombres. Pero esos discípulos eran discípulos que no habían como comprendido, no habían asimilado la situación de la muerte del Señor, a tal grado que ellos se deprimieron y dijeron: nos vamos para nuestro lugar, para Emaús. Y en este particular donde nosotros leíamos, hay también una reacción de estos. Creo que son 7 los que aparecen acá, que Pedro, bueno, es el de la iniciativa. Y dice Pedro, bueno, no lo voy a parafrasear. Pedro diría, no comprendemos qué podemos estar haciendo, a qué me voy a dedicar ahora. Y eso lo lleva pues a recordar, bueno, que había algo que hacer, y como sin duda ellos tenían compromisos familiares. Ellos tenían que ver de qué manera iban a mantenerse o tener recursos para poder salir adelante. Y claro, como el oficio de ellos era la pesca, es ahí donde leíamos nosotros que dice Pedro, bueno, mientras nos ponemos un poco más al día de estas cosas, yo me voy a ir, dijo Pedro, me voy a ir a la pesca. Y eso es lo que leíamos nosotros ahí. Entonces dice, estando juntos, dice Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Decíamos que cuál era la razón para ir de nuevo a lo que era las actividades que ellos habían dejado de hacer ya hacía 3 años y medio. Bueno, la razón es porque ellos tenían que seguir viviendo. Ellos necesitaban recursos. Pedro, la Biblia dice de que era un hombre casado, y sin duda los demás, y tenían hijos. Y claro que como no tenían otra profesión para dedicarse a adquirir algunos recursos para sostenerse, pues se fueron a la pesca.
Y acá es lo que nosotros vemos en este versículo. Y lo que leíamos es de que dice que aquella noche no pescaron nada. Esto puede tener pues mucho de qué aprender, en el sentido de que uno se puede hacer preguntas siempre, hermanos, cuando haya algo que como que no encaja. Uno es bueno hacerse preguntas. En el caso acá de lo que no encaja es que cómo es que estos hombres, siendo personas que eran nativos de ahí, de este lago de Galilea o del mar de Galilea, cómo es que ellos no pescan, no pueden atrapar peces cuando ese ha sido el oficio de ellos? Siempre es bueno preguntarnos, siempre es bueno cuando leamos la Biblia, y esto qué quiere decir y esto qué nos enseña, ¿ya? Porque sin duda ellos dijeron, bueno, logramos atrapar tantos o cuantos peces, pues vamos a tener suficiente alimento, vamos a tener suficiente recurso para hacerle frente a la vida, porque la vida sigue. El Señor se nos fue, dijo que volvería, pero esto todavía para nosotros es un poco no comprensible. Pero como veíamos allí que no le salió las cosas como decíamos, y esa es la palabra que usábamos, ¿verdad? El tema que decíamos, ¿por qué no nos salen las cosas como quisiéramos nosotros? ¿Por qué? Siempre, hermanos, hay que hacerse las preguntas. ¿Por qué las cosas no nos salen como nosotros las hemos planificado, como nosotros las hemos planeado, como nosotros las hemos diseñado? ¿Verdad? Porque estos pescadores o estos discípulos o apóstoles, ahora no es que esta gente desconocía los movimientos, diríamos, de la luna, que los pescadores siempre conocen el movimiento lunar, conocen el movimiento de la marea, conocen, llegan a tener un olfato de dónde y qué clase de pescados están en ciertos lugares. Ellos tienen la experiencia. Son personas que ya saben cómo hacerlo. Es totalmente imposible que un pescador no agarre algo, sino mucho, por toda su experiencia, por todo su conocimiento. Ellos conocen el comportamiento de los peces. Pero aquí, como decíamos, las cosas no les salieron como ellos pensaban. Y esto es, hermanos, lo que debe de traernos a nosotros, por supuesto, una reflexión. Nosotros no es que no seamos los hijos de Dios hoy en este tiempo, pero cuántas cosas, cuántas proyecciones nosotros planeamos en cualquier campo de la vida, familiar, comercial, en lo académico, en lo espiritual. Cuántas cosas siempre nosotros las planeamos. Cuántas cosas decimos, bueno, yo creo, si fuera el caso económico, muchos llegamos a pensar, bueno, no importa la situación como esté, no importa
que están despidiendo personas dentro de las empresas. No importa que esto suceda, yo, dice alguien, ya tengo experiencia. Yo sé que me puedo ganar la vida con todo la expertise que yo tengo, con todo lo que yo he logrado. Entonces hay proyecciones, ¿verdad? Hay sí, metas que uno dentro de la vida se proyecta, pero muchas veces, casi siempre, no salen las cosas como quisiéramos. Por ejemplo, si hablamos de alguien dice, bueno, yo sé un oficio, yo tengo una profesión y voy a emplearme, voy a poner currículos, y veamos en el campo diríamos positivo, que lo llamaron, o que logró un buen empleo, que logró funcionar en aquello que se proyectó, ¿verdad? Pero sucede, hermanos, que aun cuando pudiera alcanzar aquel objetivo, su trabajo, ¿verdad? El montaje de un buen negocio, el lograr emigrar y conseguir un buen trabajo, sucede que si eso fuera positivo, casi siempre las cosas no salen como uno quisiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la gente que migra, por decir algo, la gente que migra por el asunto económico, bueno, dice, voy a salir de mis chillos, voy a salir de mis deudas, voy a mejorar mi estilo de vida. Pero ¿acaso no es bastante sabido que lo que sucede con eso es que los hogares se destruyen? La gente cambia ya con el pistillo. Aquellos que nunca han tenido una buena entrada económica se enferman, y ya si se fueron con la mujer, tal vez no sea la regla, pero si fueron con la familia, ya no quieren la mujer que llevaron, o por lograr el recurso económico dejaron la familia acá y la perdieron. Se perdieron, porque eso no es un secreto para nosotros. Nosotros vemos un montón de familias abandonadas, de mujeres que quedaron con los hijos ahí en el pasaje. Mucha gente usted conoce, yo conozco mucha gente. Y uno pregunta, y su marido, no, ya no me habló, dice. Entonces las cosas salieron, o sea, no salieron como se pensaban. Por ejemplo, de esta iglesia se han ido montones de gente para allá, pero lo que se sabe es de que destruyeron sus hogares, destruyeron sus hijos que pudieron haberlos formado estando juntos. No les salieron las cosas. Al igual que estos discípulos, sabiendo ellos que eran conocedores del ambiente de la pesca, no pescaron nada toda la noche. Y vuelvo a decir, no les salieron las cosas como ellos pensaron, ¿verdad? Siempre se ve eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si es un empleo acá localmente, a veces es a través de ese acercamiento de los compañeros de trabajo que a veces se destruyen los hogares. Se logró un buen trabajo, la esposa o el esposo, y algo sucedió. ¿Y qué pasó? Las cosas no salieron como pensábamos, ¿verdad? Y esto es lo que sucede con los discípulos o los apóstoles. Ahora, el asunto de esta hora es el siguiente, hermano. ¿Por qué? Siempre hay que preguntarse por qué las cosas no salen como uno quisiera. ¿Por qué las cosas no salen como uno quisiera? ¿Por qué no le salió
a los apóstoles como ellos habían pensado? Bueno, en primer lugar, que es lo que nos atrae ahora a nosotros, en primer lugar, es que si nosotros somos creyentes, debemos de saber, hermanos, que tenemos dueño, que tenemos un Señor, que tenemos un amo. Es decir, no podemos desconocer esa realidad, que así como cuando estábamos nosotros en el mundo teníamos un dueño que era el diablo, pero que nuestro Dios, a quien ahora pertenecemos, Él nos rescató del dominio de Satanás y nos atrajo a Él. Y en ese caso, ahora ya nosotros no somos personas absolutas. Ahora nosotros nos debemos a ese Dios que nos rescató, a ese Dios que en el caso nuestro dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? En primer lugar, debemos de saber que nosotros no podemos hacer y deshacer con nuestra vida, es más con nuestras decisiones, que nosotros debemos de estar conscientes que tenemos ese amo y que eso es lo determinante para la vida nuestra. Entonces, cuando nosotros sabemos que ahora le pertenecemos a Dios, ahora, hermanos, debemos de saber que debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Ya no es de acuerdo a lo que nosotros pensemos, ya no es de acuerdo a lo que nosotros nos proyectemos. Debemos, esto debe entenderse de esa manera. Los creyentes no logran sus objetivos como lo vemos acá con los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban saliéndose del marco de la voluntad del Señor. Los apóstoles estaban yendo como que nada había sucedido. Y cuando nosotros llegamos a comprender esta verdad, es ahí donde nos vamos a evitar, hermanos, frustraciones, ¿verdad? Vamos a ver, el Señor les había dicho, por ejemplo, les había dicho a sus apóstoles en el capítulo número 24 de Lucas y versículo 49, luego de que Él había andado con ellos por 40 días luego de haber resucitado, y Él les había dicho, ¿qué es lo que Él les dijo en ese versículo? Quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos del Espíritu Santo, que no se movieran de ese lugar, que ellos debían de permanecer ahí. Ahora, cuando nosotros leemos aquí en Juan 21, del 1 en adelante, y que se habla de que ellos se fueron a pescar, en Jerusalén no había lago. El lago estaba en Galilea, allá por Capernaum. Entonces, acá estamos viendo a los apóstoles que se les había olvidado de que ya ellos le pertenecían a un dueño y que debían de obedecer a la palabra de su Señor. Entonces, eso fue lo que el Señor les dijo hasta que fueran investidos por el Espíritu Santo.
En el capítulo número 4, versículo número 18 del Evangelio de San Mateo, él les había dicho, incluyendo a Pedro, que ya no serían ellos pescadores de peces, sino que serían pescadores de hombres. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es que ellos están sobrepasándose a lo que su amo les había dicho. Ellos están haciendo lo que no debían de hacer. Ellos están dando pasos inciertos, pasos, hermanos, a título personal. Entonces, ellos ya se los había dicho en ese capítulo 4, verso 18, que ellos debían de dejar ya la pesca y debían de comprender que Él los asignaba para que fueran pescadores, ya no de peces, sino de hombres, ¿verdad? Entonces, ese es la razón. Por eso es que vemos que, hermanos, a los expertos pescadores no les ha ido nada bien, las cosas les salieron mal. Y esto es, como decíamos, que se sigue repitiendo en nosotros. Ya mencioné que muchas veces, casi siempre, nosotros somos muy así independientes, hermano. Nosotros somos personas, aun siendo rescatados por la gracia de Cristo, nosotros seguimos actuando como que no tenemos a un Señor, como que no nos debemos a nadie. Pero debemos de saber que por nosotros ya Dios dio y pagó un precio grande. ¿Y cuál es el precio grande que ha pagado nuestro Dios, el Padre? Que dio a su Hijo para el rescate de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a mantenernos, hermanos, en la voluntad de Dios? Porque eso sería lo importante, pues, saber cómo es que nos vamos a mantener en la voluntad de Dios para que las cosas nos vayan bien, para que las cosas nos salgan, ¿verdad?, como las hemos planeado. ¿Cómo es? Bien, en primer lugar, esto debe de ser obedeciendo a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Esto es lo que debemos de aprender nosotros, que para que las cosas no nos salgan de la manera que nosotros no estamos esperando, y que más bien las cosas nos salgan como deberían de salir, ¿no? Debemos de ser obedientes a la palabra, esa palabra que Él nos ha dicho. Él ya les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Él ya les había dicho que ellos no se debían de mover de ahí. Pero ahí está. Pedro lleva no solo a uno, se llevó como el número de 7. Y allá estaban tirando las redes toda la noche y no pescaron nada, ¿verdad? Esto siempre es importante. Otro aspecto que tenemos que aprender, aparte de obedecer a la palabra que Él nos ha dicho, otro aspecto que tenemos que hacer, hermanos, es siempre, aún en las buenas y en las malas, mantenernos firmes en la fe. Porque claro, ¿qué es lo que lleva a los apóstoles a buscar lo que ya no deberían de buscar? A buscar alternativas de sobrevivencia de una manera
personal. ¿Qué es lo que los lleva a ellos volver una vez a las redes? La falta de fe. Ellos dijeron, esto a saber si va a funcionar, a saber si va esto a resultar, si será que el Señor volverá, si será que va a haber ese regreso y que nosotros tenemos que obedecer a eso que nos ha dicho, ¿verdad? Entonces lo que se requiere es siempre, aún, hermanos, sin importar cuáles sean las circunstancias por las cuales podemos estar pasando, que sin duda eran las que estaban pasando los apóstoles: escasez de lo económico y una incertidumbre que sin duda había en ellos, de falta de fe, de cómo puede ser, ahora estamos desamparados, ahora ya no lo tenemos a Él, ahora tenemos que ver qué hacemos. Está bien la iniciativa, está excelente la iniciativa, pero está mal porque el Señor no les había indicado esta actividad. El Señor no les había mencionado, el Señor no les dijo antes de levantarse al cielo en las nubes, no les dijo Él: mientras ustedes esperan la investidura del Espíritu Santo, traten la manera de ver cómo se emplean en algo por ahí. Y como algunos de ustedes son pescadores, pueden retomar las redes e ir al lago y ver qué pueden agarrar para que puedan sobrevivir. No les dijo eso el Señor. El Señor lo que les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, manténganse ahí. Pero ¿cómo nos vamos a mantener, Señor, si hay que comer todos los días? ¿Cómo nos vamos a mantener aquí sin actividad, Señor? ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo vamos a hacer, Señor? Bueno, Señor, no puede, no puede, no podemos entender esto. No, entonces necesitamos, hermanos, mantenernos firmes a través de la fe, sabiendo que el que nos dijo qué hacer, Él es fiel y verdadero. Que el que nos dijo que deberíamos de permanecer ahí y deberíamos de esperar ahí, hermanos, aunque viéramos o ellos hubieran visto que las cosas no les iban a resultar, que iban a tener problemas financieros con la familia, ellos por la fe debían de mantenerse sólidos. Pues la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces lo que necesitamos, mantenernos sólidos, mantenernos ahí. Entonces cuando ellos les falla, diríamos, la fe, y eso no es otra cosa. En primer lugar, ellos andan haciendo esta actividad fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no les había dicho eso, el Señor no les había dicho esto. Ellos están haciendo algo que no les ha dicho el Señor. Y por eso es que decíamos que, hermanos, ¿por qué las cosas no nos salen como nosotros pensábamos que nos iban a salir? ¿Por qué no nos salen las cosas a nosotros? Porque caemos en el mismo vacío, caemos en el mismo error. Nosotros siempre, hermanos, que estemos fuera de la voluntad de Dios, siempre, cuando no estemos bajo esa voluntad del Señor, no esperemos que nos van a salir bien las cosas. No esperemos
que vamos a triunfar, que vamos a lograr aquel objetivo financiero, que vamos a lograr aquel objetivo familiar, que vamos a lograr aquel objetivo espiritual. No lo vamos a lograr, porque siempre las bendiciones van a estar supeditadas para los creyentes, siempre cuando estemos en el marco de la voluntad del Señor, ¿verdad? Los jóvenes cristianos, ¿verdad?, no pueden alterar nada. Por ejemplo, la Biblia dice, para el caso de los jóvenes dice, los solteros, dice, pueden servirle al Señor, pero si no tienen el don de no casarse o de continencia, pues cásese, porque es mejor casarse que quemarse. Pero ahí viene el joven creyente y altera las cosas y dice, me va a salir bien mi novio o esta mi novia, me va a salir bien. Sí, esas son nuestras expectativas, pero están fuera de la voluntad del Señor, porque en cualquier campo, en cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo, tiene que estar, hermanos, enmarcada, como acabo de decir, dentro de la voluntad del Señor. Acuérdese que todo aquello que no está dentro de ese marco no nos va a ir bien. Vamos siempre a tener, hermanos, momentos de frustración, porque pensemos cómo se sentirían los apóstoles, hombres expertos, hombres conocedores de este rubro del pescado. Cómo se sentirían frustrados, cómo se sentirían ellos al haber estado trabajando toda la noche, energía, fuerza, hermanos, diríamos, se fue todo lo que ellos tenían en mente, y en la mañana no pescaron nada. Y luego aparece el Señor en la orilla del lago y le dice, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y ellos dijeron, no tenemos nada. No tenemos nada. Mire cómo el Señor siempre, hermanos, a sus hijos, cuando están fuera de la voluntad de Él, este es el Padre que siempre llega y corrige la plana. Este es el Padre que busca a los que andan, hermanos, fuera de lo que es su voluntad. Eso es lo lindo de haber sido alcanzados por su gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Esto es lo maravilloso de haber sido alcanzado por su gracia, porque aquí está el Señor como el buen pastor, aquí está el Señor como el buen padre, donde Él les dice en este particular, a la orilla del lago o del mar, hijitos, ¿tenés algo de comer? Ellos dijeron, nada, lo que tenemos es cansancio, Señor. Lo que tenemos es hambre. Lo que tenemos es frustración. Lo que tenemos es sí, frustración. Pero entonces ahí vemos de qué manera el Señor les dice, bueno, entonces tiren la red a la derecha. Y ellos obedecieron y tiraron la red a la derecha, y se llenó las redes de peces, a tal grado que no
cabían y se rompían las redes y tuvieron que buscar nuevas barcas para poder, hermanos, guardar o recoger aquella cantidad de peces. ¿Qué les enseña el Señor? Les enseña el Señor que solo bajo mi cobertura, solo bajo mi voluntad es donde las cosas funcionan. Pero las cosas no funcionan cuando ustedes de una manera imprudente van fuera de mi voluntad. No les va a salir nada bueno. Amén, hermanos. No nos va a salir nada bueno. Por eso hay que tener cuidado. Por eso el creyente siempre debe de ser cuidadoso. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente? Siempre consultar, siempre no moverse previo a que Dios nos dé el aval. ¿Cómo fue que funcionó o que no sobrevivieron, sino que vivieron los israelitas en el desierto? Porque nadie se movía de toda aquella gente que había salido de Egipto y estaba en el desierto, a menos que la gloria, la nube de Dios se moviera. Por eso es que les fue bien en 40 años. No se les acabaron los zapatos, la ropa, comieron sin trabajar, ¿verdad? Sin pagar recibo de agua. Tenían luz toda la noche, calefacción en la noche por el frío. Es decir, toda la cobertura de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Toda la cobertura de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se lograba eso? Moisés no se movía. Moisés no daba la orden que se moviera el campamento si la gloria de Dios no se movía del tabernáculo. Eso fue lo que los hizo vivir 40 años en un desierto lleno de serpientes, en un desierto terriblemente espantoso, de todas las cosas que pudiéramos mencionar. Falta de agua, falta de pan, falta de ropa. Ellos tuvieron todo. Dios les dio todo sin costo alguno. Lo que hacían era en la mañana ir a recoger el maná que necesitaban y luego se iban, hermanos, ¿a qué? A dormir, ahí a las tiendas a donde estaban, a platicar con la familia. 40 años así los mantuvo Dios. Pero ¿por qué los mantuvo Dios así? ¿Por qué ellos? Porque siempre se mantuvieron bajo ese cerco de la voluntad de Dios. Nadie se movía. Todo, cuando se movía la gloria de Dios, decía Moisés: agarren el arca, agarren todo, desarmemos todo lo que es el tabernáculo, y cada quien agarraba lo que le correspondía y se iba, y allí iba la gloria de Dios. Y ya luego la gloria de Dios se sentaba en otro paraje. Ya luego eso indicaba que ahí se iban a quedar no sé cuánto tiempo, y ahí volvían a armar el tabernáculo y todas las tiendas alrededor del tabernáculo, y ahí seguían, y así se la pasaron, bien fácil. Pero cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, no pescamos nada. Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, que es lo que generalmente se da, hermanos, sobre todo en la iglesia, las cosas, como decíamos, no nos salen como queríamos, nos salen mal.
qué bueno que esta tarde podamos aprender de que lo que Dios nos enseña hoy es: no nos movamos sin que Dios nos lo diga. Obedezcamos. Si el Señor nos dice: ahí manténgase, hombre, ahí manténgase, ahí manténgase. Por ejemplo, si habláramos un poquito de cuántas personas que se han movido de esta iglesia. Algunos han dicho que Dios les ha dicho, algunos otros no han dicho que porque no hay tales o cuales cosas, otros porque creen que están perdiendo su tiempo. A mí me dijo un hermano: ya tengo tantos años de estar acá, pero estoy perdiendo mi tiempo, así que yo tengo que escalar en la vida espiritual. Y se fue. Y es triste pues darse cuenta uno de que las cosas no le salen como ellos piensan. Yo quisiera pues el que se va, que le vaya bien. Si de eso se trata, pues uno ya aportó una parte y que le vaya bien. Pero como casi la mayoría de personas, ¿verdad? Casi la mayoría de personas se va cuando el Señor no le ha dicho que se vaya. Cuando el Señor la nube de Dios no se ha movido, pero ellos se mueven. Dice: no me va a ir bien, yo no voy a salir bien. Pero las cosas no salen como pensaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos dueño, ¿verdad? En segundo lugar, ¿verdad?, debemos de ser obedientes a la palabra. La palabra, el Señor le dijo a estos: no se muevan. Salieron, que se movieron. No vayan ya a dedicarse a la pesca, porque ustedes ya los llamé yo para este tipo de pesca. Y ellos pasaron por alto lo que ya Dios les había dicho. Y ahí vemos nosotros, ¿verdad?, la frustración. Así que, hermanos, aprendamos de lo que Dios nos da a través de la Biblia. Póngase de pie.